Cordial saludo, compañeros. Nosotros somos el grupo 224. Vamos a presentar el paso 5 sobre un dilema prosocial. Quien les habla, Laura Hernández. Nuestras compañeras son Adriana Martínez, Jennifer Campos, Jennifer Villamizar y Yendi Dávila. Vamos a hablar acerca del tema del dilema prosocial escogido, que es la soledad en adulto mayor. Básicamente es una comunidad rural en donde el grupo de líderes locales que se enfrenta a este dilema está relacionado con la soledad en adultos mayores. En un caserío de una zona rural donde hay varios adultos mayores que viven solos, pero uno de ellos, don Julián, que ha demostrado señales de aislamiento severo, pues casi no sale de su casa y ha dejado de participar en las actividades comunitarias, asimismo expresa sentimientos de tristeza. También el grupo comunitario pues tenía planeado destinar sus esfuerzos y sus recursos para organizar el tiempo en un evento para jóvenes, porque consideran que esos espacios son importantes para evitar el consumo de sustancias y promover las actividades saludables. Pero el dilema prosocial aparece cuando se debe decidir si se mantienen esas actividades planificadas para los jóvenes que benefician a ese grupo numeroso o si se redirige parte del tiempo y recursos para crear una red de acompañamiento para don Julián y para otros adultos mayores. A continuación vamos a responder las preguntas planteadas en nuestro trabajo y teniendo en cuenta que la comunidad que manejamos se basa todo en la soledad de las personas mayores que ha convertido este problema silencioso pero de grave impacto. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras y tutor. Mi nombre es Jennifer Joana Villamizar Rodríguez. Bueno, ¿por qué es relevante el contexto actual el dilema psicosocial seleccionado? La soledad en la vejez no es únicamente una experiencia íntima, es un espejo de cómo la sociedad reconoce y acompaña a quienes han tenido su historia en comunidad. En el presente, este fenómeno se ha convertido en un dilema prosocial porque interpela nuestra capacidad colectiva en un dilema prosocial, porque vincula y dignifica la vida de las personas mayores. La soledad no deseada afecta la salud física y emocional, incrementa el riesgo de depresión, los síntomas y enfermedades cardiovasculares. A continuación, la dejo con la otra compañera. Buenas tardes, compañeras. ¿Puedes pasar a la siguiente? Eso. Bueno, dando respuesta a cuáles son los principales argumentos a favor y en contra de las posibles soluciones al dilema. Bueno, la soledad en la vejez es un espejo de nuestra capacidad colectiva de cuidar y acompañar. Este dilema y se ha propuesto pues diversas soluciones que analizarlas con una mirada humana nos permitirá comprender que nos basta solamente con diseñar programas, sino que es necesario que esto se viva con dignidad, cercanía y sentimientos comunitarios. Uno de los ítems es el programa comunitario e intergeneracionales. Argumentos a favor, pues genera espacios de encuentro, fortalecen el sentido de pertenencia entre ellos y permiten que los mayores compartan su experiencia con los jóvenes, creando puentes de solidaridad. Argumento en contra, pues requiere recursos sostenidos, pueden ser pocos accesibles a las zonas rurales, existen pues el riesgo de que se conviertan en actividades asistenciales sin verdadera participación activa de los mayores, que es la población pues que queremos impactar. Políticas públicas y redes de cuidado es otro de nuestros ítems. Argumentos a favor, garantiza un marco institucional para enfrentar la soledad como problema social, integrando salud, cultura y educación en las estrategias de prevención. En contra, pues muchas veces se quedan en planos normativos sin implementación real y corren el riesgo de burocracias y de invisibilizar las necesidades emocionales de los mayores. Le doy el paso a la siguiente compañera. Buenas tardes, mi nombre es Yendi Dávila. Bueno, continuando con la tercera pregunta, ¿qué teoría o enfoque prosocial o autor respalda cada postura presentada en el debate? Y bueno, también teniendo en cuenta las referencias bibliográficas que teníamos que consultar en esta fase 4, si pensamos en el tema de la prosocialidad y la empatía, tenemos que González et al. Del 2023 nos recuerdan
que la educación en valores es algo clave para que se pueda fortalecer la solidaridad en la comunidad. Pero también debemos considerar lo que plantea Carabedo 2010, quien señala que la responsabilidad social implica equilibrar los intereses colectivos con los individuales, lo cual es uno de los retos en este dilema que tenemos presentados. En esa misma línea, Sarmiento et al. 2015 también destacan que la conciliación es una herramienta que fortalece la cultura de paz y el tejido social, lo que nos invita a buscar acuerdos voluntarios entre los distintos grupos que tenemos en este dilema. Y finalmente, Velázquez Cuenca 2018 aporta que la comunicación horizontal es fundamental para promover la participación y la cohesión comunitaria, asegurando de esa manera que todas las voces sean escuchadas en la toma de las decisiones. Muchas gracias. Bueno, entonces seguimos con la pregunta número 4, que es ¿cómo pueden promover actitudes prosociales ante dilemas similares en la vida cotidiana? Bueno, los dilemas como la soledad en adultos mayores nos recuerdan que la vida diaria está llena de decisiones pequeñas que pueden marcar una gran diferencia. Promover actitudes prosociales significa convertir la empatía en acción, reconociendo que la dignidad del otro y creando vínculos que sostengan la comunidad. En lo cotidiano, esto se puede expresar de varias maneras. Una de ellas sería reconocer al otro, que se trata de un saludo o una conversación breve, un gesto de escucha. Son formas sencillas de transmitir que la persona existe y darle pues, el sentido valioso de la vida. Practicar la empatía activa, pues no basta solo con sentir compasión, sino la empatía se vuelve prosocial cuando se reduce en apoyo concreto como acompañar a un vecino mayor o compartir tiempo con alguien que lo necesita. Otro sería crear espacios comunitarios como talleres, actividades culturales o encuentros intergeneracionales que permiten que la solidaridad se viva como práctica colectiva y no solo como un gesto de aislamiento. Y por último, tendríamos modelar comportamientos solidarios. Cuando los niños y jóvenes observan a los adultos practicar la solidaridad, aprenden que cuidar al otro es una parte pues supernatural de la vida y fundamental. Le doy la palabra a mi compañera. Bueno, para continuar con la última pregunta, ¿qué reflexiones o conclusiones pueden extraerse sobre la importancia de la prosocialidad en la resolución de dilemas éticos? Bueno, pues hasta ahora que hemos escuchado todas las propuestas y sus argumentos sólidos desde distintas perspectivas, es importante también mencionar la atención personalizada a los adultos mayores que está impulsada por esa empatía, como los programas que acaban de mencionar comunitarios que buscan esa cobertura y esa prevención, y también esas consideraciones éticas sobre lo que es la autonomía, la justicia y la autosostenibilidad. Y es importante aquí resaltar una idea central que creo que reúne todas las respuestas de las preguntas y de nuestro diálogo, que es que no existe una solución única ni universal, sino hay una estrategia integral que combina pues lo mejor de ambos enfoques en la práctica, y eso significa que debemos identificar y atender con prioridad los casos críticos que mediante intervenciones respetuosas y consentidas de parte y parte al mismo tiempo que construimos redes comunitarias, previenen ese aislamiento y promueven ese sentido de pertenencia. Entonces, pues para lograrlo necesitamos básicamente tres cosas. Primero, una escucha y una participación de los propios adultos mayores en ese diseño de lo que se ofrece. Segundo, una formación, un apoyo a las familias y a los voluntarios y docentes que se puedan integrar en las acciones prosociales y que no sean unas acciones episódicas, sino sostenibles en el tiempo. Y tercero, esos mecanismos claros de evaluación y ajuste que permiten distribuir esos recursos con transparencia y pues con humanidad. Y esto se convierte así en una práctica prosocial que es capaz de transformar relaciones y de disminuir el sufrimiento y así enriquecer la vida comunitaria. Muchas gracias. Entonces, con esto cerramos nuestro conversatorio. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias.